Muy buenas tardes. Estamos en Cartas sobre la Mesa con un gran invitado que habíamos programado la entrevista desde hace ya varios meses y por una y por otra no sabemos ni cómo, pero se logró. O sea, casi sin buscarlo, Ricardo Manuel, que estoy descubriendo que es tocayo, casi tocayo. Yo soy Juan Manuel y él es Ricardo Manuel. Yo no sabía que era Manuel, a lo mejor ya lo había escuchado y no le había puesto atención, pero más bien Ricardo Salazar, pero es Ricardo Manuel Salazar Ruiz. Sí, ya completo, creo que es mejor. Una buena amiga me va a aplaudir, dice, sí, Juan Manuel, empieza a utilizar nombres completos, ejercita tu mente, a recordarlos como debe de ser, y sí, tiene razón. Así es que Ricardo Manuel Salazar Ruiz. Pues mucho gusto, Juan Manuel. Sí, alias Profesorinsky. Muy bien. Pues muchas gracias y un placer estar aquí. Sí, bueno, pues muchos de ustedes ya conocen la trayectoria del buen amigo Ricardo, algunos no, pero están a tiempo de conocer lo mejor de Ricardo. Y viene a presentarnos uno que otro libro, que realmente hay uno que me llamó mucho la atención, basado en un libro o un trabajo que tienes basado en un libro que no me agrada del todo mucho, pero lo revolucionaste. Hiciste algo que suelo hacer muy de manera íntima, era hacer análisis de libros, compararlos con otros. Bueno, pues tú no nada más hiciste un análisis, sino lo revolucionaste de los 4 acuerdos, que cuando no quería mencionar los 4 acuerdos porque sé que las personas que no ven muy bien el libro de 4 acuerdos ya van a hablar de eso. No. Es una manera distinta en la que me impactó ese trabajo que hiciste, y eso que conozco solamente una parte. Sí. A ver, bueno, tú tienes tu orden de los libros, respeto eso. No, digo, podemos darle, por lo que sea, nada más seguir rápidamente, les cuento un poco como la idea de lo que pensé y por qué les traje estos libros. La idea para mí fue compartir con ustedes los 5 libros que más me han marcado este año y por qué, y cómo a su vez estos libros han venido acompañando procesos personales bastante importantes. Y estos libros son Los 4 acuerdos del Dr. Miguel Ruiz, Todo está jodido de Mark Manson, que es el autor o uno de los autores de moda. Su otro libro, particularmente el de El sutil arte de que todo te importe un carajo, es de los libros más leídos del año pasado y de este año. Y junto con Hábitos Atómicos es el libro más mencionado por la comunidad que se dedica al análisis y a compartir sus lecturas, análisis de libros y a compartir sus lecturas este año, pero muy pocos hablan de este otro libro de Mark Manson. Este otro se llama Onward to Good Things, de la serie Hardened Brain, que es de un autor llamado Nick Seluk, y forma parte de, a su vez, otra serie de cómics que se llama The Onward Jedi, que no se consigue en México, me lo trajo una redescucha de Estados Unidos y se vende mucho en Canadá y está en la lista de los más vendidos del New York Times, ahorita van a ver por qué. Y este otro que es casi un secreto muy bien guardado, no se consigue fácilmente, pero es la autobiografía del diablo, cómo se le dictó, o bueno, de Satán en este caso, cómo se le dictó a un hombre que se llama Yehuda Berg. Ahorita les cuento quién es. Y el último que les quería compartir es este otro, que fue una cosa bastante chistosa, que un día que yo tenía que estar haciendo algo a lo que me invitaron y luego, pues digamos como que no llegamos a un acuerdo por esa invitación, en lugar de conectarme a ese algo, fui a comprar un libro que yo tenía ganas de comprar, lo había visto y resulta que no soy yo, es el cosmos. Parte de lo que me gusta es la astrología, y aquí encontré una respuesta específicamente para ese día, entonces por eso los quiero compartir. Entonces, pero si quieres, y si por ahí empezaste, pues empezamos por este libro que es bastante popular en varias generaciones. Sí, a ver, déjame regreso a mi papel anterior de entrevistador. ¿Por qué a ti no te agrada? ¿O qué te choca?
¿Esto que sea tan popular entre cierta gente? Okay. No, eso fue después. Después fue algo que dije, bueno, porque todo el mundo está hablando de él. Pero antes de, lo vi en un recibidor de un spa, en donde yo estaba esperando a unas personas, y lo empecé a leer, y lo terminé de leer, y pues lo que hice fue empezar a recordar partes de los textos que tiene ahí, asimilarlos a libros de filosofía que había leído anteriormente. Entonces dije, mira, estos textos que están poniendo aquí en los 4 acuerdos seguramente los retomaron de los estoicos, tiene mucho de estoicismo, que de los diálogos, algunos platónicos que nos invita a conocernos, algunos diálogos o sugerencias o cartas que hace Marco Aurelio. Y entonces lo estuve yendo y viniendo, y yo digo, bueno, esto es algo muy masticado, así lo vi. Pero para empezar fue en una época en donde estaba yo muy inmiscuido en investigación, estaba yo siendo un ratón de biblioteca, estaba haciendo yo algo muy serio, y dejé de lado a lo que en realidad mucho tiempo después me dijo una persona: no sabes que hay personas que solo así le va a llegar la información, no se va a poner a leer los libros que tú leías. Y yo estaba muy terco a decir, bueno, pero es que tampoco se requiere ser de filosofía, ser doctor en filosofía o etcétera para poder leer esto. Pero bueno, ya bajando mi euforia, dije, bueno, es cierto, yo desde muy chiquillo empecé a leer. Ahora los chiquillos pues no leen, empiezan a leer ya demasiado tarde, o más bien están con audiolibros. Y yo más bien desde chiquillo ya hacía comparaciones de este libro a este otro libro, iniciando a veces hasta por las mismas Biblias, las Biblias católicas. A ver, esta Biblia católica es distinta a esta otra Biblia católica, y yo tenía 4 Biblias católicas, en donde dije, bueno, aquí de plano, ¿de qué se trata? Están, no se ponen de acuerdo. Y se vino un análisis posterior a los años muy grande que me hizo realmente tener respuestas muy claras ante mi percepción ante la religión que me habían inculcado, y dije, bueno, ¿sabes qué? Creo que tengo ya respuestas más fehacientes, y claro está que no cualquier sacerdote me puede imponer algunas costumbres, normas, así nada más porque sí, porque a veces ni siquiera ellos saben, tristemente, de dónde salen tantos ritos, ¿no? Entonces digo, a ver, está bien, hay que hacer, nos conviene tener una religión, pero vamos viendo hasta dónde, ¿no? Hasta dónde hacerle caso. Como por ejemplo están los excesos. Digo un exceso, que muchos van a decir, ¿de qué excesos hablas? Bueno, como por decir, demuestra el amor que tienes a tu prójimo y a Dios, ¿no? Y demuéstralo con la limosna que vas a dar ahorita, fórmense, y aquí me voy a poner, denla. O sea, si no, ¿para qué? Después es la comunión, primero esto, y se hace la fila. Entonces depende del billete, depende del amor que tienes a Dios. Entonces ahí te pongo un exceso, que digo, qué vergüenza de persona, ¿no? Que está banalizando así el cristianismo. Pero no venimos aquí a hablar de eso, ¿no? No, es que está muy loco, porque justamente abriste boca y al menos 3 de los 5 libros hablan de los temas que abordaste. Pues bueno, empezando con el asunto de los 4 acuerdos, ¿no? Efectivamente tiene mucho de otras filosofías y de lecturas profundísimas, y sí, efectivamente está muy simplificado. Sin embargo, es muy curioso, porque en realidad parte de lo que uno cae en cuenta cuando ya analizas la lectura es que hay civilizaciones que compartieron conocimiento sin estar en los tiempos de ahorita. O sea, ahorita googleas un algo, lo pones en inteligencia artificial y automáticamente tienes un algo, ¿no? En aquel tiempo no había internet, en caso de que ustedes no lo supieran, de manera que lo que es sospechoso, por decirlo menos, es que hubiera, incluso en términos de lenguaje, filosofías practicándose de manera simultánea
en distintas partes del mundo mundial, cuando lo único que había, si acaso entonces, de comunicación, y tardaba años en llegar a otro punto, era el barco, si acaso, ¿no? Entonces, a mí lo primero que me llama la atención es eso, que eso está basado en filosofía tolteca, es decir, que es parte de nuestras raíces heredadas que, entre otras cosas, justo por la religión y por otros intereses de la colonia, nos quitaron o nos hicieron a un lado, entre otros, nuestro espíritu místico, que a su vez es mucho más rico en cualquiera de las culturas previas a la llegada de los españoles en México, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, lo rico que era, hasta en términos de colorido, lo que pasaba con los aztecas, con los toltecas, con los birras, etcétera, ¿no? Y algunas han sobrevivido a lo largo del tiempo, pero están aisladas. Sin embargo, entonces, a la hora que tú dices, por ejemplo, que esto ya lo leíste en otra parte, sí, pero son tradiciones que vienen sobre todo de Europa, ¿no? Y lo sorprendente es que en Europa se fueron heredando y luego se fueron estudiando, y aquí ya las teníamos antes. Es cierto, sí. Entonces, primera. Segunda, efectivamente está muy masticado, sin embargo, ponerla en práctica, cuando lo lees, es sumamente difícil. Y es bien complicado, ¿no? Son 4 cositas que incluso, de hecho, si esto te parece resumido, porque además es letra grande, ¿no? Es un libro que se editó originalmente en el 97, pero ahorita en la edición que yo tengo es del 2023 y ya iba la reimpresión número 47. O sea, ha sido muy popular y de repente como que se pone de moda y de repente entra en la lista de ciertas personalidades que lo recomiendan mucho. Y de repente como que otra vez se olvida y otra vez resurge, ¿no? Entonces ha sido un fenómeno interesante que también no suele pasar con los libros que se ponen de moda. O sea, hay libros que se pusieron de moda hace 20 años y que los olvidamos ahorita, ¿no? Y que ya no tenemos presentes. Entonces ese fenómeno me parece interesante, entre otras cosas porque también te olvida a una práctica en tu vida. Que eso pocos libros te lo dan. De repente esto es para que lo pongas en práctica. Si lo lees como algo desechable, como una filosofía que no vas a poner en práctica, o que vas a estudiar y a lo mejor es un trabajo en la escuela y botarla, no tiene sentido. Pero si la pones en práctica, te confronta un montón. Sería como, por ejemplo, ¿para qué lo lees si no te das la oportunidad de... ¿A poco no te interesa ser amable? Ser amable con las personas y ser amable contigo mismo. Exacto. Y creo que esa es la instrucción de... Sí. Parte. Sí. Los 4 acuerdos, de hecho, se pueden hasta conseguir, por ejemplo, en imágenes de Pinterest o hasta en memes. Son muy sencillas. El primero, sé impecable con tus palabras. Y el uso de la palabra impecable, por cierto, no es casual, ¿no? A mí me costó mucho trabajo incluso incorporar la palabra impecable justo porque tenía una cuestión asociada al pecado, a la iglesia, y yo me había alejado durante mucho tiempo de la iglesia, de manera que ni siquiera la utilizaba. Yo utilizaba, para citar el primer acuerdo, otras palabras, ¿no? Sé pulcro con tu lenguaje, sé cuidadoso con tu lenguaje, sé bla, 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 bla. Pero no lo decía conscientemente, hasta que después caí en cuenta de lo importante, porque él te explica ahí qué significa ser impecable. Impecable es el primer pecado que cometes es con tu lenguaje, justo por la manera en que hablas y cómo te hablas. Si yo me digo a mí mismo cierto tipo de calificativos, cierto tipo de verbos que incorporo a mi vida, creo. De crear, no de creer, sino de crear mi mundo. Entonces, por ejemplo, por eso es muy importante leer, porque aprendes una palabra nueva y tu mundo se amplía un chingo. Exacto. Entonces, me parece muy linda esa parte, que a su vez tiene que ver, luego lo platicamos, con el tarot, ¿no? Que es la creación. El arcano número 1 en el tarot es el mago. Y el mago, la herramienta que ante todo tiene es la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque hay en algún momento en que te dice que
estamos embrujados por las palabras que nos dijeron gente que queremos, con o sin intención, pero que nosotros las incorporamos a nuestra vida. Por ejemplo, hay mujeres bellísimas que tú las ves y están hermosas, que sin embargo viven como feas porque su papá o su mamá cuando estaban chiquitas les dijo: te ves fea, o así te ves fea, o ve qué fea te ves, ¿no? Entonces lo incorporan de tal manera que toda su vida lo viven así. Viven como feas, siendo bonitas. Exacto, ¿no? Solo un ejemplo. El segundo acuerdo: no tomar nada personalmente. Esta parte me costó muchísimo trabajo porque lo que él maneja es que en realidad la gente, y eso a su vez viene de, ya si lo ligamos a otras filosofías, hasta por ejemplo lo que dice Carl Gustav Jung, que es que tú ves afuera lo que traes adentro. Y hay señales que, por ejemplo, yo puedo tener aquí enfrente en la librería un montón de libros que no me van a llamar la atención, porque yo no lo traigo adentro, porque no lo estoy buscando. Sin embargo, al momento en que me llama la atención justamente el color azul o el morado que dice imagina o tal, es porque yo lo traigo adentro y lo estoy reflejando afuera. Lo mismo pasa con el asunto de cómo me dirijo yo a otras personas y cómo me molesta de otras personas cierto tipo de cosas, porque yo lo traigo adentro. Y entonces ese es otro aspecto de la psicología, que es lo que te choca, te checa. Entonces a mí me choca que alguien sea tan chismoso afuera y me choca que hablen de mí. Hay que ver qué estoy haciendo yo. A lo mejor es algo justamente que estoy yo odiando de mí y que se lo reprocho a los demás, pero yo no lo corrijo, ¿sí? No hagas suposiciones, esa es la otra, ¿no? Y ya voy llegando a lo que querías llegar tú, que era el asunto del chisme y el reto antichismes. Mucho de lo que transmitimos, escuchamos, y a su vez incluso cuestiones que nos dicen, que nos tomamos personales, suponemos cosas y suponemos de dónde vienen, pero luego las volvemos verdad y no las creemos. Y podemos ser capaces de repetir cosas que nosotros creamos acá 10 o 20 o 30 años después, porque supusimos y no preguntamos. Exacto. Y a veces preguntamos, es como de: ¿papá, soy fea? No, mi hijo, ese día yo te dije, no, mi hija, te dije que estabas fea porque específicamente con ese vestido o ese peinado o ese día que no te habías lavado la cara te veías fea, pero no es que seas fea, pero se me acabó el embrujo porque ya pregunté, no supuse. Y el último acuerdo es: haz siempre lo máximo que puedas. Es decir, parte de lo que el doctor Miguel Ruiz dice, y lo digo así porque él se firma doctor Miguel Ruiz, no porque yo respete a quien antepone el nombre, por eso lo podemos discutir después, a su profesión el nombre, ¿no? Y entonces lo último que dice es eso, que parte de lo que nosotros nos terminamos reprochando con el tiempo es que no hice lo máximo que podía al momento, por hueva, por falta de información, por falta de ganas, o de plano porque no le metí ni ganas, ni ingenio, o porque no lo quería hacer, no lo hice. Entonces termina siendo algo como meh. Y muchas veces en la vida hacemos cosas meh, ¿no? Exacto. Entonces bueno, esto me llevó por otra parte de regreso a lo que yo aprendí para ejercer el periodismo, que por cierto ya dejé como profesión. Uno era específicamente el asunto de utilizar lenguaje impecable, es decir específica y únicamente lo que te consta y lo que puedes comprobar, ya sea con datos o en mi caso era en su momento mínimo 3 fuentes que te confirmen un hecho. ¿Por qué 3 fuentes otra vez? Porque mira, por ejemplo, tú y yo podemos estar viendo eso blanco de ahí. ¿Qué es? No, pues una flor de alcatraz, creo. Ok, yo veo un pito y veo perfectamente un glande, incluso la vena. Sí, también se puede ver eso. Sí, y entonces, específicamente en la parte del periodismo es, tú llegas
y le preguntas, entonces la gente del Ministerio Público te va a decir un algo, el testigo te va a decir un algo y el protagonista te va a decir otro algo. Entonces tú tienes que formar con tal claridad la historia de manera que la puedas contar de la manera más impecable del mundo. Por eso hay que tener por lo menos 3 fuentes. La otra, no suponer. Y entonces, si yo tengo duda de si es un alcatraz o si es un pito o si es las dos cosas al mismo tiempo, pregunto y pregunto y pregunto hasta que tenga perfecta claridad de qué sí es y qué no es y por qué. Exacto. ¿No? Y entonces, sin ninguna prisa, voy, investigo quién es el autor, qué quiso decir, si se puede, busco al autor, busco a su editor, o sea, no. Entonces, sin ninguna prisa, el periodismo se hace sin ninguna prisa, igual que las cosas en la vida, ¿no? O sea, no se supone, se comprueba. Exacto. Sí. Y la parte de lo personal, particularmente a mí este año me costó mucho trabajo, porque hay 2 personas que yo consideraba amigos que me dijeron cosas que me resultaron muy hirientes, específicamente en lo que tiene que ver con mi adicción. Y en parte, en la parte de la psicología, uno tiene que entender que si algo te duele, por algo es. O sea, si algo no te importa, o si hay alguien que incluso en broma te dice un algo y no lo incorporas, no lo traes adentro, es una broma más que puedes. Pero si te duele es por algo, ¿no? Entonces primero hay que trabajarlo. ¿Por qué me dolió? ¿No? En mi caso tuve que llegar, después de muchísimas vueltas, a decir, pues sí es cierto, ¿no? Y es cierto que en algún momento yo me comporté de cierta manera en que puede hacer que ahorita no tenga específicamente en la parte de dejar las sustancias adictivas una credibilidad, ¿no? Sin embargo, las palabras y el tipo de palabras que están utilizando está hablando exactamente de ellos, que es lo que te dice Miguel Ruiz. Y entonces no voy a entrar en detalles, pero eso que me dijeron, en realidad lo estaban viendo en mí porque lo traen adentro. Y un poco su molestia hacia mí o su distancia o su lo que sea, era que les estaba sirviendo de espejo. Y esa parte es bien interesante porque también de repente hay que ver y la gente de repente no cree en esas cosas místicas, pero llega un momento en que atraes a cierto tipo de gente y es cierto patrón que se repite y repite y repite y dices, qué raro. Cuando revisas adentro dices, ajá, ¿no? Y si cambias el ajaja, o si una vez que te cae el ajaja, cambias ese algo, empieza a traer otro tipo de gente, ¿no? Y también por el momento, o sea, a mí me quedó claro como de que esto para ambos era como una especie de final, justo porque tan sencillo como que ya no estábamos entendiendo. Exacto. ¿No? Entonces, a todo eso me llevó este libro que, insisto, ponerlo en práctica es sumamente difícil. Sí, ya me imagino. Por lo cultural, o sea, por ejemplo, solemos soltar muy fácilmente palabras al aire, aunque a veces no sepamos ni qué significa. O el impacto que van a causar. Típico, o sea, lo veo por mí mismo, por las personas que conozco, que a veces tengo una imagen dentro de mí muy caricaturesca y la reproduzco cuando estoy escuchando cosas que no me agradan, pero es como ver gente devolver el estómago, vomitar, pero por lo que están diciendo. Esta persona no se está dando cuenta que está vomitando y que le va a hacer mucho daño, se va a patinar en su propio vómito y ahí va a quedar. Y después me estoy riendo y sí tengo una sonrisa. ¿Y de qué te ríes? Y yo, no, de nada, pero porque ya se está revolcando la persona en su vómito, ¿no? De toda la palabrería que dijo y que te das cuenta que no se dio cuenta, porque es cierto, todo eso es cierto. Sí, fíjate, eso me lleva a otro libro que en su momento era de poesía, que se llama Galaxy, no me acuerdo, si quieres te paso la imagen del libro para compartirla con el público. Pero hay parte de lo que decía, es que ante todo hay que tener mucho cuidado con tus palabras porque te puedes volver su esclavo. Sí. Entonces, a veces no te das cuenta de lo que dices, delante de quién lo dices o por qué lo dices, y no te das cuenta de toda la repercusión que puede tener una sola simple
palabra. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿no? Alguien que vomita algo porque se siente en confianza, porque está, digamos, o en un lugar donde cree que nadie lo conoce, o en un lugar donde cree que no tiene repercusión sus palabras, y resulta que a un lado está alguien que conoce, el que conoce que no sé qué, o quedó grabado ahorita ya con las redes sociales, ¿no? O tal, entonces resulta que terminas recibiendo una avalancha de tu propio vómito, justo porque quien lanzó al universo esa negatividad, pues fuiste tú, ¿no? Y a veces nos andamos preguntando, ¿por qué me va mal? No, pues, bueno. Y qué bueno que lo tocas, porque yo justo por eso dejé el periodismo. El periodismo se volvió durante algún tiempo, incluso en mi propia práctica, ya me enojaba practicarlo, y a lo que me llevaba es a estar viendo todo el tiempo lo que estaba mal. A su vez, parte de lo que he estado leyendo este tiempo, o he estado informándome o consumiendo contenido es de neurociencia. Y tenemos un sesgo cognitivo, sobre todo en culturas como la nuestra, que ahorita eso nos va a llevar a esta cosa que es maravillosa, que a ver, yo sé que la quieres tratar. Sí, está padre. El cerebro específicamente está preparado para todo el tiempo estar viendo escenarios negativos. El problema es que en culturas como la nuestra nos los creemos. Sí. Y vivimos el escenario negativo, que solo es hipotético, como una verdad. Y el hecho de vivirlo como una verdad hace que yo automáticamente viva en cositas como, por ejemplo, carencia, o en cositas como todo el mundo está hablando mal de mí, ¿no? Porque escucho la palabra no sé qué aquí afuera, entonces están hablando de mí, o sea, busco la confirmación afuera, aunque en realidad son cosas que solamente sé. No, eso de hecho me acaba de pasar una situación similar en donde una escenografía, ¿sí? En donde hay imágenes, hay colores, hay todo, pero a raíz de algo que se dijo que nunca sucedió, pero ya hay colores, hay todo. Ahorita te platico y así iniciamos esto, pero primero una pequeña pausa y ahorita continuamos. Ahí está. Bien, mira, pues regresamos, muchas gracias. La imagen esa que se había creado, pero a partir de juzgar, o que la mente está ubicada solo en ver problemas o en ver negatividad, así pareciera, es que, a ver, lo digo rápido, le dije a una persona, mira, es como si yo ahorita te dijera, te vas a ir con tus amigas y me estás diciendo que te vas a quedar a dormir con ellas, pero ya te estoy viendo que ahí con tus amigas se van a emborrachar. No, es más, ya, y va a ir fulana, ¿verdad? Sí, no, ya, y van a hacer hasta una orgía y bla, 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 y estoy fantaseando. No, mejor no te dejo, ya está bien. Bueno, y ya, no te fuiste, listo. Pasaron los años, digamos 5 años, hacemos una reunión familiar o algo, y digo, oye, está como cuando, ¿te acuerdas que te fuiste a esa fiesta en donde se desvelaron? Es más, se me hace que hicieron hasta una orgía. Y te vas a quedar como, ¿de qué pasó? Es algo que tú dijiste que era posible que pasara, ni fui, ni me quedé. ¿Qué pasó? Entonces le digo a esta persona, esto que te estoy diciendo con todo y la repercusión de que puede llegar a pasar, que depende de mi debilidad cerebral, que después te lo achaque como algo cierto, es lo que me acaba de pasar pues con otra persona, de que sí, tú te enojaste y tú hiciste esto con fulano y así asado y hasta lo golpeaste. Digo, yo recuerdo muy bien cuando debió de haber pasado eso que dices, lo recuerdo como si fuera ayer, pero ni golpeé, ni esto, ni lo otro, ni aquello, porque sé hasta los comentarios que me hicieron de la paciencia que tuve, pero es hablar demasiado bien de mí y como que es medio incómodo. ¿Y cómo voy a interrumpir tu imagen bien creada? O sea, y sé que no voy a poder, y es no voy a poder discutir porque tú estás convencido de que eso pasó y de que yo le di ahí un sope a esa persona. Pero bueno, entiéndase y entiende Juan Manuel que es por eso por lo que no siempre es bueno quedarse callado.
En el momento cuando la persona está haciendo una hipótesis de una escenografía posible, decirle, oye, pero estate consciente, grábatelo en el cerebro, que es una hipótesis tuya, es algo hipotético, no vaya a pasar el tiempo en... Y decírselo a las personas que efectivamente normalmente no leen. Cuando estás acostumbrado a leer 1, 2, 3 libros o estos al mismo tiempo, cuando has ejercitado eso en tu cerebro está ya educado para que cuando estés viejo, tiene cierta plasticidad tu cerebro para evitar caer en esas trampas. No es una garantía, pero es más fácil que no caigas en esas trampas que el cerebro juega porque es muy débil, no lo ejercitaste. Si eres una persona que no puede leer más de 2 libros porque empiezas a revolver personajes de la novela 1 con la novela 2, imagínate cuando estás leyendo 4 libros a la vez. Y yo llegué a leer 5 libros a la vez porque inmiscuía el libro de placer. Eran 4 libros que tenía que leer, hacer análisis, y todavía me iba a otro lugar a leer el de placer, nada más. Entonces, yo sí les digo, por favor, lean, porque da esa plasticidad cerebral, y creo que hay temas de la neurociencia que habla al respecto, Creo, porque yo no soy experto en esto. Pero esto que sea como el preámbulo de lo que tú nos tienes, porque está fantástico esto que me vas a decir. Sí. Mira, en su momento, justo por eso, yo me doy cuenta en la parte del periodismo de que mi sesgo cognitivo es que estoy acostumbrado, pero ya no solamente de manera profesional, y que no hay ahorita que lo mencionas, no hay una frontera entre lo personal y la chamba. Y entonces que todo el tiempo estoy viendo lo negativo, ¿no? Y a su vez me lleva específicamente este libro a un concepto que, aunque no suene a palabra de tías, viene de los toltecas, que es el mitote. Y cómo gran parte de que haya mitote afuera, o de que yo solo vea mitote, en realidad es que hay mitote aquí. Entonces dije, a ver, primero, en la parte del periodismo ya no comparto muchos valores, ya no comparto espacios, ya no comparto causas con la gente con la que estoy compartiendo espacio ahorita. Por lo tanto, ¿qué hago ahí? ¿No? Segundo, y entonces tengo de a dos. O me peleo e intento cambiar a los otros, o si a mí ya no me funciona esto de estar todo el tiempo viendo cosas negativas, independientemente de que hay un asunto de ego, por supuesto, de frustración de que mi última investigación no tuvo ningún impacto, más allá del asunto del ego es, a mí me sirve como persona, en mi vida cotidiana, estar solamente con el chip activado de mal aquí, mal allá, mal acá, mal tal, o puedo activar otros aspectos, incluso en términos de energía universal y demás, en donde justo haga lo que es contraintuitivo hoy, tanto en los medios informativos como en las redes sociales, por cierto. Vean ustedes lo que más vende hoy en redes sociales: el chisme y lo negativo, ¿no? Sí. ¿Ya viste lo que hizo fulana? O sea, sacó una nueva canción, nuevo disco, la ignoran por completo a menos de que te guste, ¿no? Pero no haya hecho cositas como que las que hizo con no sé quién, que lo dejó por no sé quién, que hizo y todos juntitos. Dios mío, ¿cómo es posible? Entonces, ahí sí, ni sabemos quién diablos es, pero nos enteramos de toda su vida, ¿no? Y queremos ver la foto del momento y tal, y que dices, güey, o sea, eso a mí personalmente, ¿qué me deja? ¿Me edifica como persona? Y la respuesta es no. Entonces, yo en mi caso particular, lo que me di cuenta es de que estaba buscando mitote afuera porque yo traía mitote aquí adentro. Y entonces dije, a ver, esto me llevó a otra serie de prácticas, como la meditación, que es, ¿qué es el mitote? Ruido, afuera, adentro, tal, ¿no? Y te puede llegar a inmovilizar, porque te crees ese ruido, te crees que la amiga sí, o sea, porque además tú puedes vivir convencido, tú puedes decir que la amiga sí fue a la orgía, sí se puso peda, y que te consta porque te lo contaron,
O que te enteraste, que viste una foto ahí que seguramente comprueba, ¿no? Porque, otra vez, desde el asunto de la psicología, uno está buscando cosas que te comprueban lo que ya eres. Y por cierto, hoy el algoritmo lo hace perfectamente. Sí, sí, sí. Solo te pone contenido para que se confirme tu forma de pensar, ¿no? Oye, y cuidado, porque luego en una de esas, pues la inteligencia artificial para y juega bien bonito, ¿no? Creo la imagen de esa chava, mira, aquí te basas en esta y listo, ya está la imagen. Exacto, ya no nada más está la prueba de que sí estuvo en esa orgía. Ajá. ¿No? O sea, pobre de las personas, cuando de veras quieren creer eso. Exacto. Pues a mí me ayudó muchísimo, primero como un aspecto personal, la meditación. Literalmente regalarme a mí la calma con toda claridad. Por eso hacía periodismo, yo quería cambiar el mundo y me olvidé de cambiar mi mundo. Entonces me puse a arreglar mi vida y mi mundo, y no quiero decir que sea una receta que todo el mundo deba seguir, ni mucho menos, pero hoy me siento más tranquilo, más pleno, más contento con mi vida, entre otras cosas porque tengo tiempo para leer. Exacto, ¿no? Sí, eso es una maravilla. Sí. Entonces, eso nos lleva al siguiente tema, que es esta maravilla, ¿no? Por cierto, te quiero decir rápidamente 4 cosas, que es que esas son las bendiciones. ¿Sabes quién me dio este libro? No. Una radioescucha. Caray. Oye, eso está... La doctora Sara. Genial. Este libro, ¿sabes quién me lo dio? Otra radioescucha, ¿no? Una ahora radioescucha que en su momento descubrí, porque llegué por una misión de una de mis terapeutas, que es mi amiga, a la biblioteca con el reto de rezar el rosario. Ahorita te cuento. Este libro también me lo dio, o más bien este es prestado y este es dado, de esa que ahora es mi radioescucha, y igual que Sara, mi financiadora, mi crowdfunding. Y esta es un regalo de cumpleaños, de una chica de 17 años, con quien me vinculé a raíz de que estos libros me llevaron a su casa, la casa de su tía, y ahora es mi colaboradora de libros en el podcast que estamos haciendo. Excelente. Entonces, a lo que voy con todo esto es que a veces a uno le cuesta mucho trabajo soltar cosas, pero literalmente hay que soltar cosas para hacer espacio para las otras. Y tú quedarte con lo mejor, o con lo que tú quieras, una vez elegido de manera consciente lo que quieres. En mi caso, por ejemplo, descubrí que, a ver, lo mío era el periodismo, sí, lo hice bien, sí, pero llegué hasta donde podía llegar con las condiciones que hay hoy en México, y que lo mío no era el periodismo. Por lo tanto, a raíz de la calma y de lo que decido regalar hoy mismo, decido renunciar al periodismo. Pero ya no, así no. Ahorita no es momento y no encuentro condiciones ni ganas para, ¿no? Y entonces digo, me quedo, eso fue a raíz de que también tomé un cursito con el Chamba, quien les ofrece una serie de videos de agradecimiento, en donde él a lo que te lleva es a que ahorita tenemos una bronca en términos de comunicación, que es que todo el mundo quiere hacer de todo. Y él lo que te dice es, no hagas de todo. Haz una sola cosa de la que pueda ser el rockstar. Entonces en su momento yo dije, a ver, ¿de qué? Si voy a dejar el periodismo y voy a hacer espacio en términos de periodismo y de negatividad y de bla, 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 que no quiero en mi vida, ¿para qué hago espacio? ¿De qué sí soy el rockstar, ¿no? Y en su momento, aquí tu amigo el idiota dijo, radio. Yo soy el rockstar de la radio. La verdad es que mucho de lo que me empecé... Sí. Mucho de lo que me empecé a topar con la gente, incluido contigo recientemente y otros queridos radioescuchas que me he topado, justo me recuerdan más por la radio que por la tele, por ejemplo, o que por el periodismo, ¿no? Y entonces dije, pues me quedo con la radio, ¿no? Sí. Y no supe lo que hice, ¿no? Porque la radio, igual que los periódicos, igual que la tele, ya se murió. Y entonces me estaba aferrando a un algo que era un algo conocido,
Pero qué sorpresa, nunca escribí en mis proyectos de vida, que por lo demás tengo doctorado en rehabilitación, he estado en 4 clínicas de rehabilitación y a raíz de ahí se hace un proyecto de vida, y ahí nunca escribí la radio. Una vez revisándolos, tal, ya después de que había yo decidido eso y tal, según eso, conscientemente acá, y ahorita te digo por qué lo estoy mencionando, acá, nunca había escrito la palabra radio. Y entonces resulta que por renunciar a etiquetas como radio y periodismo, cuando renuncio a eso, y me cuesta muchísimo trabajo, entre otras cosas, porque, es que es de lo que he vivido, es de lo que me pagan, es lo único que tengo, es lo único que sé, es lo que he sido toda la vida. O sea, se va haciendo uno así de, mejor no le hago nada, ¿no? Y le muevo y me aguanto y le sigo, ¿no? Entonces, por quedarse ahí, resulta que uno no adopta etiquetotas más grandes que te permiten otras cosas, como las que me estoy dedicando ahorita, que es por renunciar a la etiquetita, que yo ahorita es una etiquetita, y lo digo con toda intencionalidad, para que ustedes que están viendo esto se enojen, del periodismo o de la radio, no había permitidome adoptar la etiqueta original que me llevó a todo eso y que puede tener cualquier otra serie de representaciones que se llama comunicación, ¿no? Entonces, este libro, que es bien bonito, me lo dio Sara porque empecé a platicar que yo quería practicar más mi inglés, justo porque esta chica quería tener, Vale, un club de conversación sobre libros, pero en inglés, ¿no? Para practicar el inglés y tal. Entonces me hizo muy, muy chido, lo platico al aire, ella me regala estos libros de cumpleaños, me dio 2 libros de cumpleaños en inglés, y resulta ser una serie increíble, en donde, por ejemplo, si quieres, ábrelo al azar, y particularmente está dedicado a la batalla entre tu corazón y tu cerebro por cuestiones de ansiedad. A ver, aquí es. Y a veces hay otros órganos. Por ejemplo, aquí está el corazón diciéndole al cerebro, "What you doing?" Y el cerebro le responde, "Writing a list of goals we can actually keep." Y dice el corazón, "Exercise at last once the year." Y luego le reprocha el propio corazón, "¿Estás tratando de matarme? Are you trying to kill me?" ¿No? Me quieres matar. Por ejemplo, también está buenísimo porque a veces intervienen otros personajes, como en este caso la lengua, ¿no? Ajá. Dice, "Tongue, no, it's late and we have had enough calories today." Le dice el cerebro a la lengua. Y la lengua no solo no se come el helado, sino que se lo echa encima, es como de... Mejor. Y le dice, "Quieta", ¿no? Cátsela, sí, literal se le echó encima, sí. Y luego, "Drop it", y lo mezcla con papa salada. Ajá. No, es como, todo lo posible puede pasar. Hace rato estaba leyendo uno, déjame ver si lo encuentro, por ejemplo, está buenísimo. Le dice el cerebro al corazón, "Can you enjoy what you have before you run off to the next thing?" Y dice, "There's a next thing." Let me not eat. Entonces, si te puedes parar para agarrar la siguiente cosa, no, ahí está la siguiente cosa, ¿no? Está buenísimo también. Es el tren de la salud mental, ¿no? ¿Quién lo va conduciendo? El cerebro. Sí. Y dice, "You're doing great, brain. Wait, what's that?" A painful memory. O sea, un recuerdo doloroso. Sí. Y valió madre el pinche Sí, tren. ya mejor se deja el tren y se baja el recuerdo doloroso del cerebro. Y ahí los deja. ¿No? Entonces, como este tipo de cositas, son las que, por otra parte, aunque están de risa, enfrentamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, también está buenísimo del corazón, ¿no? El corazón con un trauma pasado que es una piedrota, Ajá. ¿no?
Y ahí va cargando y ya le está añadiendo ahí Y la gracia, malas noticias, el estrés, de hecho ya el postraumático, pues, la pandemia. Y luego todavía para acabarla se para una mariposita ahí arriba de todo esto del estrés. Sí. Es el peso que rompe todo. Sí, ¿no? ya de plano. ¿No? I think you're overrising. Overrising. Se está sobre reaccionando. Sí, ¿no? sí. Bueno, pero si tú lo estás cargando, ¿no? Sí. Y el pobre corazón llorando, pero pues después ya, de todo lo que trae cargando, ¿no? Entonces, aunque parezca como una serie de bromas, en realidad este libro particularmente está basado justo en la neurociencia y nos lo pone así aparentemente en simplista y en bien masticadito para que te des cuenta de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está buenísimo también. Está en la Feria del Corazón, se encuentra un juego de tiros, empieza a hacer tiros y obtiene su premio, ¿no? Tiros contra la ansiedad y contra la depresión, y el premio es Deniatal. Deniatal, y es celosito y pobrecito. No, pero se va a traumar. Es el Deniatal, sí, ¿verdad? Sí. Daniel. Pero pues le tira la ansiedad y la depresión, ¿no? Tiene su premio. Ahora su Denia. Sigue. Ya, sí. Oh, excelente. La batalla, por ejemplo, también está buenísima porque el cerebro quiere hacer nada de nada, ¿no? Y entonces el corazón le da un libro y ese libro resulta que es acerca de la complejidad de hacer nada. Y el corazón dice, perfecto, ahora yo puedo hacer nada mientras tú haces algo. Vale, sí, ya te puse ya dormido. Ahora sí voy a descansar. Exacto. Entonces, insisto, son bromitas. Yo de repente a veces hasta lo tomo como oráculo, ¿no? Pues en la mañana me levanto y digo, a ver, ¿qué necesito saber? Y créeme que hay 2 que 3, por ejemplo. Mira, está buenísimo también. Es muy Leo. Self-esteem is getting low. Self-esteem. O sea, es self-esteem. Una ruleta en la que... A ver en qué juega, ¿no? Concepto, ¿no? Team for external validation. We sold really find better internal wise to improve our self-esteem. Totally. Many times you want to post meme. I do. Mira, por ejemplo, yo ando buscando la validación externa porque leo, ¿verdad? Entonces, de repente abro esto en la mañana y como oráculo es como, ok, le bajamos un poquito la autovalidación externa y tal, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha servido muchísimo esta parte también, de repente, para crear equilibrio y ver cómo de repente a veces dejamos que nos tripule una parte, que sería el corazón, y se desequilibra el asunto. Y a veces también, sobre todo en los momentos en que vivimos históricos, el cerebro sobrereaccionando, sobrepensando, y hay que ponerle a ambos cierto freno, y hay que ponerle cierto equilibrio. Exacto. Entonces para mí fue muy, muy interesante porque creo que una de las mejores formas de aprender es reírte. Y llegar al momento en que te puedas reír de ti mismo o de tu propia tragedia que hace un mes y medio, 3 días, 3 horas, era así como de, oh Dios mío, nadie ha sufrido tanto como yo. Llegar a eso es sumamente hermoso, pero sumamente difícil también, ¿eh? Sí. No, bueno, yo creo que radica mucho en lo difícil porque, bien lo dijiste y varias veces, nos achicamos en
en esa etiquetita y no queremos salir de allí, y por eso es por lo que es difícil. O sea, en una gama muy amplia y en distintos ángulos lo puedes analizar, en el que nos ensimismamos en una microcápsula y que no queremos salir de allí. Así lo veo. Por eso es por lo que es difícil y podría ser normalmente doloroso. Uh-huh. Sí, en muchos sentidos también, desde el aspecto de la neurociencia, entiendo que estamos acostumbrados a preferir quedarnos en lo conocido, aunque nos resulte ya incómodo, insostenible, molesto, aunque apeste en muchos sentidos literalmente, aunque ya nos funcione, a ir hacia lo desconocido por miedo. Exacto. Sí. Hay muchos miedos que nos atascan. Son varias Blackberry que tenemos allá atoradas en el pie y varias. Ya me quité una, ya me quité otra. Pero qué bonito es sentir. Yo he estado así en momentos y que amigos me han ayudado a liberarme. Hablo por mí. Qué bonito se siente eso. Qué orgullo siento de ver a otras personas también liberarse. Que es diferente de cuando dicen, sí, ya me sentí bien. No, realmente se está mintiendo. A cuando esa persona dice, me siento liberada. No te puede engañar de que dices, qué bien se logró. Hicimos eso con otra persona. No nada más ya lo sentí yo. Sí. Eso nos lleva a este libro de Yehuda Berg, Satán, que es un cabalista. Satán, una autobiografía. ¿No te imaginarías el diablo escribiendo autobiografía? Entonces, para empezar, desde ahí es una genialidad, ¿no? Pero para seguir parte de lo que te cuenta, sí, por supuesto, la historia, o cómo nos han vendido el diablo o los diablos, porque hay gente que cree que no es uno, sino que son muchos demonios y tal. Yo pienso, bueno, no sé, no lo he leído, pero siento que nos puede ayudar a responsabilizarnos de nuestros actos, a actuar consciente, ya una vez por todas. O sea, sí, me gustaría que terminara siendo un libro que me ayude a ser responsable de todos mis actos, ser consciente de todo lo que hago para dejar de echarle la culpa a todos, no nada más al demonio, al primero que se deje. Exacto. Ser un adolescentote todo el tiempo y toda la vida, ¿no? Por eso tengo amigos de 60 y tantos años echándole la culpa a cualquier cosa que se le atraviese, pero no es consciente de decir, oye, no llegué a tiempo porque la verdad no me organicé. O no quise. Ándale. Y decirlo con toda claridad. No quise llegar antes, y discúlpame, ¿no? O sea, ya también depende de qué tan grosero seas, y tampoco me quiero disculpar. Sí, de plano, ya, ¿qué te pasa? Pero sí, ser consciente ya de lo que nosotros hacemos. Sí, con todas las creencias que queramos, sí y solo sí, nos funcionan y lo hacemos de manera consciente. Así es. Qué padre. Oye, pues Ricardo, Manuel Salazar Ruiz. Gracias, porque bueno, para empezar, terminamos este año excelente con este programa y continuará, sí. Aquí en Cartas sobre la Mesa con el profesor Insky. Inscríbanse al canal porque va de aquí para arriba. Así es. Sí. No, pues encantado de estar por aquí y muchas gracias por brindarme este espacio y además poder comunicarme con tu público, que yo sé que ama los libros, y espero haberles sembrado por lo menos ahí una semillita de ganas o de leer de estos temas o estos libros en específico, o de que ustedes nos digan, mira, este libro a mí me recuerda a este, entonces que por favor nos dejen en comentarios también. Comentarios, hagan sus comentarios, se los encargo mucho. Sí. De corazón y de mente. Que así como nosotros les recomendamos los 5 libros que a mí en lo particular me cambiaron la vida este año, que nos digan ellos sus libros. ¿Cuáles son sus 5 libros? Exacto, Ricardo. Muy bien. Gracias, muchas gracias. No, pues gracias.